Hola, Palo, ¿nos escuchas? Hola, sí, Listo, listo, listo. Voy a proyectar entonces acá. Ver. Y ahí, ¿se ve? no, no se ve. Uy, ¿cómo hago ahí para mostrarlo? Devuelvas al Zoom. ¿El zoom? Ujú. ¿Sí? Aquí. No, ¿de dónde está Eh, eso? Ahí está Paloma. Dale compartir y dale compartir, está, pero no, baje porque ¿esa? ¿no? Ahí donde tiene Ah, autorizarse. y ahora sí la abro, ¿cierto? Todavía no la puedo correr. ¿Cierto? Hacia arriba. Pues esto queda muy allá arriba. No se puede como ser más pequeño. Dele, ¿Cómo quito esto, muchachos? hay video panel. Buenas noches. ¿Qué más? Me rompí ahí. Eso se puede reducir, ¿no? Sí, pues, no mentiras, creo que esa mierda queda así, igual. Sí. No, Sí. pero yo la otra vez vi que Daniel la corrió. Hola, profe. Yo. ¿Qué más? No. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Bien, sí, señor. Yo vi que este marica la corrió. Chachos, chicos. La can share. Share setting. No, mentira, no. No. Es que esto queda muy mal, marica, eso no me gusta. Venga, súbalo un segundo. Déjelo arriba. Déjelo arriba todo. ¿Acá? Sí. Y dele acá en verde, en este verde. No, no cierre la pantalla. Gracias. De aquí. Ah, ya empezó. No, dejémosla ahí. Como esa barra de ¿Quitarle esa barra? ¿Ustedes saben cómo quitarle esa barra? Ah, Dani. ¿En dónde? ¿En dónde, profe? Ah, al final. Acá. Mm, Lens, Ah, no. ah, High Hall Platinum. sí, Esa, a este, perfecto. ¿Listo, profe? ¿Ya una? Sí, ya. Pablo, ¿se alcanza a ver? Sí, ahí se ve bien. Listo. Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a empezar el día de hoy el tema de ventilación mecánica en obesos y en hipertensión abdominal. Bueno, entonces, para empezar ese tema, pues esta es como la situación en la que nos podríamos ver enfrentados en una unidad de cuidados intensivos cuando tenemos un paciente como estos que requiere de ventilación mecánica. Muchas veces pensamos o digamos que tenemos como ese ideario de que posiblemente ese paciente va a ser difícil. Entonces, para eso vamos a comenzar con la definición y es que en el año 2025, o sea, recientemente, tenemos la definición de obesidad que nos define esa condición de adiposidad excesiva que va a tener una distribución ya sea normal o no normal y una funcionalidad anormal o no normal de este tejido adiposo. Esta obesidad la clasificaron o la dicen que se puede vivir en obesidad preclínica y clínica, dependiendo si tiene o no compromiso de órganos o tejidos. Entonces, ¿qué nos han planteado en esta nueva definición del 2025 para definirla? Y es que debemos hacer una puerta de entrada con el IMC. De acuerdo al IMC, si está alterado, ya sea dependiendo del sexo, de la edad o la etnia, vamos a mirar dos componentes, un componente antropométrico y un componente clínico. En el componente antropométrico vamos a mirar nosotros la medición directa de la grasa o digamos que vamos a cuantificar de forma objetiva esa cantidad de grasa que tiene el paciente, más los criterios antropométricos que ya previamente hemos conocido, como lo es el índice de cintura-cadera o otros índices antropométricos, y asociado a eso vamos a mirar que
en el componente clínico haya un compromiso o no de un órgano blanco. Cuando tenemos solamente el compromiso antropométrico, vamos a hablar de que tenemos la obesidad preclínica. Ya teniendo solamente un compromiso clínico, pues vamos a hablar de que tenemos una obesidad marcadamente, como se dice aquí, obesidad clínica. Esto es importante pues para ponerlo y saber dónde estamos parados con estos pacientes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vamos a tener que la obesidad es una enfermedad que va en aumento y se proyecta que aproximadamente para el 2050 vamos a tener un 60% de la población mundial obesos. De estos, pues tener en cuenta que cuando los tenemos en nuestra unidad, estos pacientes van a estar asociados a estancias hospitalarias más prolongadas, a tiempos ventilatorios mayores y van a estar también predispuestos a condiciones patológicas como el SRA, asociado pues al colapso pulmonar, como lo vamos a ver más adelante. Y algo muy interesante cuando hacía esta revisión era que esta población se asociaba a algo que se llama el efecto paradójico de la obesidad. Y como ustedes pueden ver, ahí hay una curva NU. Esa curva NU que nos marca en el eje Y, la mortalidad, y en el eje X, el IMC, que va de menor a mayor, es decir, de moderado a severo. Lo que tenemos es que en esa curva NU, cuando tenemos un IMC que va a estar moderado, la mortalidad va a ser menor. Y eso pues tiene muchas explicaciones. En realidad no hay una muy clara, pero digamos que la más plausible era de que la obesidad se asociaba a un estado inflamatorio crónico. Por lo tanto, esos pacientes al enfrentarse a una condición aguda, pues iban a tener mejor chance de salir mejor librados que un paciente con normopeso. Y bueno, ya entrados aquí en materia, entonces, esto es lo que tenemos nosotros con un paciente obeso y un paciente normal. Entonces, con el paciente normal, pues vamos a ver que tiene sus volúmenes conservados, las presiones van a estar normales, el diafragma va a estar funcional, va a estar en una posición adecuada mecánicamente para ejercer su actividad, pero cuando miramos el paciente obeso, vamos a tener que esos pulmones que normalmente no van a crecer junto con el tejido adiposo que un obeso tiene, pues como se aumenta en tamaño, va a estar sometido a una carga mecánica bastante marcada a través de lo que es el tejido graso y todo lo que es el tejido graso torácico y a nivel abdominal, lo que va a generar un aumento de la presión intraabdominal. Ese aumento de la presión intraabdominal lo que va a hacer es que nos va a llevar el diafragma hacia cefálico. ¿Sí? Ese desplazamiento del diafragma hacia cefálico nos va a llevar a un colapso de zonas dependientes del pulmón, lo que va a llevar a una presión pleural aumentada. Eso va a llevar a que haya una disminución de la capacidad residual funcional de los volúmenes al final de la aspiración y pues finalmente va a haber un aumento de la elastancia del sistema respiratorio a expensas de la elastancia de la pared torácica y un aumento de la resistencia. ¿Eso a qué nos va a llevar? Primero, a una alteración en el intercambio gaseoso. Entonces, vamos a tener que esas zonas que se colapsan van a seguir siendo perfundidas, lo que va a llevar a que estos pacientes tengan mayor hipoxemia por un mecanismo de alteración de la ventilación-perfusión. Y si esto progresa, pues puede convertirse en un shunt. Vamos a tener también que van a haber efectos cardiopulmonares, entonces va a aumentarse la resistencia vascular pulmonar y eso va a llevar a que aumente la poscarga del ventrículo derecho, así como el riesgo de la disfunción del mismo. Y finalmente vamos a tener una alteración sistémica donde vamos a tener un aumento de las adipocinas, aumento de las citoquinas inflamatorias, lo que me va a llevar pues a ese estado que hablábamos de cierta manera, un estado inflamatorio crónico en estos pacientes y que lo va a hacer más susceptible a ciertas patologías. Entonces, aquí esto es para mostrarles cómo en una gráfica de volúmenes, en el lado izquierdo tenemos un paciente normopeso, en el lado derecho un paciente obeso, y miramos cómo esa capacidad residual se encuentra bastante disminuida comparado con el paciente que tiene un peso normal. ¿Eso a qué nos lleva? A que los volúmenes tidal se desplacen hacia un nivel más abajo de esta gráfica, y esto nos lleva a algo muy importante, y es que esas respiraciones se desarrollen en lo que se conoce como el volumen de cierre. Entonces, vamos a ver qué va a pasar prácticamente durante todo el ciclo respiratorio. ¿Eso a qué lleva? A que ese volumen de cierre, que es el volumen al cual las vías respiratorias pequeñas colapsan, pues que tengamos una apertura y cierre cíclica de esas vías aéreas pequeñas, lesión pues pulmonar. Y algo curioso dentro de esto es que miren que la capacidad pulmonar, a pesar de eso, va a estar casi que conservada. Entonces, esto es para que miremos cómo es y recordemos un poco. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que esa obesidad nos lleva a ese aumento de las fuerzas pleurales. Esa presión pleural en esta fórmula de presión transpulmonar se va a volver más positiva. Eso lleva a que la diferencia sea menor, o sea, que se aproximen estas dos presiones, que este valor tienda a ser más pequeño, tiende a cero, y que pues tendamos al colapso. Entonces, ¿aquí qué sucede? Entonces, esto es un alveolo normal, aquí va a ocurrir el intercambio gaseoso como ya lo conocemos,
vamos a tener que en la parte normal, pues todo funciona bien, pero cuando tenemos ese alveolo colapsado, entonces va a seguir siendo perfundido ese alveolo y vamos a tener ciertas manifestaciones. Dentro de eso vamos a tener que aumentar el gradiente alveolo arterial, vamos a tener que aumentar todo lo que es la hipoxemia por los mecanismos que ya dijimos, que se va a empeorar en supino, ¿sí? Que podemos tener un DCLO normal y pues finalmente vamos a tener que pues eso nos va a llevar a afectación en todo lo que es la oxigenación de nuestros pacientes. Estoy tocando aquí algo, ¿cierto? Se me ve ahí. Y pues lo que vamos a ver es que finalmente al tener esa hipoxemia pues no vamos a mejorarla dándole FIO2 porque pues uno de los mecanismos va a ser el shunt, sino que vamos a tener que pensar en una estrategia de reclutamiento a través de un evento mecánico que abra esas vías que están colapsadas. Y aquí esto es para mostrarles cómo con una tomografía por impedancia en ensayos experimentales, miramos cómo en personas obesas, cuando están en respiración espontánea, tienen una adecuada ventilación. Cuando estos pacientes se llevan a ventilación mecánica, se someten a lo que es la anestesia general, a la sedación, a relajantes neuromusculares, se colapsan esas zonas que son dependientes y cuando esa persona se estuva o ese obeso pues vuelve a respirar nuevamente espontáneamente, recupera nuevamente esas zonas que había perdido anteriormente. Entonces, concatenando aquí esto, tenemos reducción de la distensibilidad. La distensibilidad va a estar reducida a expensas de el aumento de la elastancia de la pared torácica. Vamos a tener una disminución de la capacidad residual funcional. Vamos a tener que aproximadamente por cada 5 puntos que aumente el IMC vamos a disminuir la capacidad residual funcional de unos 5 a 15 puntos porcentuales. Vamos a tener una reducción, perdón, vamos a tener por ese cierre de las vías aéreas pequeñas se puede generar cierto grado de atrapamiento aéreo, lo que puede llevar a que esté normal el volumen residual o a que esté levemente aumentado. Entonces ahí se pregunta uno si la colapsa porque está aumentado el volumen residual. Y es que acuérdense que la capacidad residual funcional es la sumatoria del volumen residual más el volumen de reserva aspiratorio, que ese es el que se ha afectado en los pacientes obesos. Y podemos tener también, pues, la capacidad pulmonar total como lo mirábamos normal o digamos que ligeramente o levemente disminuida. Y normalmente uno pensaría que también está asociado pues a cierto grado de disfunción muscular, a cierto grado de disfunción o alteración de la funcionalidad del diafragma, pero lo que se ha visto es que el diafragma funciona bien. Lo que pasa es que al llevarse hacia cefálico por el aumento de la presión intraabdominal, va a estar en una posición que va a ser mecánicamente más desfavorable para que él ejerza su efecto y pues para que genere contracción y genere una inspiración adecuada en estos pacientes. Y no es cualquier tipo de obesidad. La obesidad que más se asocia pues al aumento de las presiones a nivel pleural va a ser la obesidad central, no la obesidad ginecoide como lo podemos ver aquí. Y estos pacientes pues van a tener una adaptación digamos que a esta mecánica que va a estar alterada, sin hablar pues el paciente que está en condición de ventilación, y es que esos pacientes van a tender a hacer un patrón respiratorio que va a ser un poco más rápido en frecuencia, pero con unas profundidades de respiración un poco más, digamos que menos marcadas que con una respiración normal. Y esto ya llevándolo pues a las gráficas, vamos a ver que en una gráfica de volumen-presión, que es la gráfica que nos da el área bajo la curva del trabajo respiratorio, miramos como en verde, que no se alcanza a ver bien, es una curva normal de un paciente que no tiene obesidad, y miramos cómo esas curvas de volumen-presión se desplazan hacia la derecha, tanto lo que es la parte respiratoria, la parte de la pared torácica y la parte como tal de, el sistema respiratorio, es decir, todas las curvas se corren a la derecha y aumentamos el trabajo respiratorio. Y dentro de esto, gran parte de lo que explica por qué aumenta este trabajo es porque vamos a tener un consumo aumentado, digamos que el trabajo respiratorio le va a costar más a este paciente obeso, va a tener más consumo de oxígeno, va a tener mayor producción de CO2, lo que va a llevar a que tenga que aumentar ese volumen minuto para poder depurar ese CO2. Al mismo tiempo, como ya hemos visto, hay una disminución en la complicidad respiratoria por todos estos efectos mecánicos que he hablado y va a haber también, de cierta manera, al perderse ese volumen de cierre, va a haber una pérdida de esa presión radial que lleva a que las vías aéreas estén abiertas, se van a colapsar y aumenta la resistencia. Entonces, se ha visto que en pacientes con obesidad severa que tienen IMCs de 53 o 50 en adelante, el consumo de oxígeno para la respiración se aumenta casi unas 4 veces. Normalmente es un 16% del consumo de oxígeno total y en estos pacientes se ha visto que llega hasta el 16% aproximadamente.
Y bueno, ya después de hablar de tanta fisiología, pues comencemos ahora sí a mirar todo lo que nos trae la evidencia acerca de las recomendaciones y los estudios que pues de cierta manera nos orientan a cómo debe ser la pauta en estos pacientes. Entonces, este es un algoritmo grande, pues que lo tengo no para que lo revisemos punto a punto, lo traje así, digamos que de forma intencional, para que miremos una forma sistematizada de cómo abordar la ventilación en estos pacientes. Entonces, vamos a comenzar. Recordemos pues que la vía aérea es uno de los determinantes más importantes en estos pacientes y va a ser, ¿por qué? Porque tenemos varias alteraciones anatómicas que me van a llevar a que tenga una vía aérea difícil. Va a haber un aumento de la disminución de la movilidad cervical, vamos a tener una apertura oral que va a estar limitada, vamos a tener esa redundancia, aumento de los tejidos circundantes faringios y en el cuello que va a llevar a que la manipulación de la vía aérea sea difícil. Vamos a tener cuellos anchos y todo eso nos lleva a que estos pacientes sea muy difícil manejar la vía aérea. No solamente eso, sino que también tenemos que mirar que estos pacientes muchas veces tienen otras patologías de base, como el AOS o el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que nos lleva a que se asocien en diferentes series de casos complicaciones de la vía aérea al manejar estos pacientes. Igualmente, lo que les había mostrado, estos pacientes al llevarlos a una posición que no es mecánicamente favorable para ellos, como el decúbito supino, puede llevarlos a que la vía aérea se comprima más, a que empeore todos esos mecanismos de hipoxemia y que inclusive pueda provocarse muerte súbita en estos pacientes. Y como vamos a ver en la mayoría de estudios, hay muchos estudios que vienen del escenario de quirófano y tener en cuenta que nuestro paciente es un paciente en estado crítico y normalmente esos pacientes van a tener mucha más, digamos que posibilidad de que se compliquen al momento de manejar una vía aérea. Entonces, la primera pregunta es, la preoxigenación de estos pacientes cuando lo vamos a intubar, ¿cómo creen que deberíamos hacerla? ¿Creen que deberíamos hacerla normal con una mascarilla facial o con un dispositivo de presión positiva de la vía aérea? Entonces, para responder esa pregunta, recordemos esto, que a medida que aumenta el IMC, aumenta el riesgo de hipoxemia y se disminuye el tiempo de apnea seguro en estos pacientes. Entonces, esta es una revisión sistemática con metaanálisis en red que utilizó varios estudios. Dentro de estos, destaco pues ahí el Preoxy Trial, que es un estudio que incluye una gran proporción de pacientes obesos en este, digamos que en este aspecto. Y lo que querían ellos era ver cómo se comportaba la mascarilla facial comparado con otras estrategias de preoxigenación como la ventilación mecánica no invasiva y la cánula de alto flujo para prevenir hipoxemia principalmente como desenlace principal. ¿Y qué se encontró con esto? Pues que básicamente lo que es la cánula nasal de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva, pues eran evidentemente y estadísticamente significativa mejor para prevenir hipoxemia comparado con la mascarilla facial. Y como ustedes pueden ver, ahí hay un resultado compuesto de mascarilla más cánula nasal de alto flujo que mostró inclusive una reducción más marcada con respecto a las otras estrategias, pero pues lo que se pudo ver en esta revisión es que pues no habían, digamos que suficientes estudios, o había mucha heterogeneidad en estos estudios que pues nos pudieran dar un efecto estadísticamente significativo por el aumento del intervalo de confianza, pero pues es, digamos que puede ser una oportunidad de ahondar más y hacer más estudios con respecto a estas estrategias combinadas frente a las otras. Y dentro de esto, pues está el PREOSIG Trial, que este sí fue un estudio aleatorizado que utilizó 1.300 pacientes, se nutrió de 24 unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos y lo que hizo fue comparar la mascarilla facial con la ventilación mecánica no invasiva en población que tenía que ser intubada de emergencia. Dentro de esto, pues compararon ellos nuevamente la hipoxemia la definían aquí como esa saturación por debajo de 85 después de 2 minutos de haber realizado la inducción anestésica. Entonces, ¿qué se pudo ver? Esto se hizo un análisis por subgrupos y lo que se pudo mirar es que en cuanto a efecto general, la ventilación mecánica no invasiva, digamos que tenía mejor seguridad y mejor eficacia comparado con la mascarilla facial. Y cuando mirábamos el análisis por subgrupos, la población que tenía IMC mayor a 30 tenía un efecto que era bastante marcado pues a la vista en este forest plot. Y si hacemos un zoom a estos resultados, miramos que en la población normal o en la población global, esa disminución digamos que de tener hipoxemia con la ventilación mecánica no invasiva era aproximadamente una reducción del riesgo absoluto de 9,4, con un número necesario a tratar de 11. Cuando lo miramos a esos, específicamente a los obesos,
miramos que esa reducción del riesgo absoluto es aproximadamente un 17%, o sea, mucho más marcada, y con un número necesario a tratar que era mucho menor que la población general. Entonces, esto pues, nos deja algo muy importante y es que en estos pacientes sí o sí la preoxigenación debe hacerse a través de estos dispositivos. Entonces, dentro de esto, pues miremos que no solamente la preoxigenación, sino cómo tenemos a nuestros pacientes. Miremos aquí cómo a través de unas tomografías comparamos una persona normal con una persona obesa y miramos cómo se comporta, digamos que esas áreas de ventilación en una respiración espontánea. Cuando llevamos el paciente o cuando tenemos estos pacientes en condiciones anestésicas, sedados y relajados, miramos cómo se colapsan en personas normales esas regiones dependientes, pero miren en obesidad cómo aumenta esas regiones de colapso. Entonces, esta pues no puede ser una posición en la que tengamos a nuestros pacientes para hacer una intubación. Entonces, de ahí vienen las recomendaciones y traigo estas perlas pues para que hasta donde vamos pues llevemos como un esquema mental de cómo debemos hacer las cosas. Entonces, iniciamos con preoxigenación por ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? En caso pues de que no la tengamos, podemos hacer uso de la cánula nasal de alto flujo, idealmente es la ventilación mecánica no invasiva, y la posición pues no puede ser en supino, ya lo vimos que fisiológicamente pues esto no es nada favorable para el pulmón, entonces debemos de hacer una posición lo más erguida posible, ya sea una posición semisentada, una posición en rampa, y todo esto pues para evitar que ese tiempo de apnea que es más reducido pues nos vaya a afectar en la secuencia de intubación de estos pacientes. Ahora la pregunta es cómo lo vamos a intubar. Y pues esto es, digamos que es algo muy intuitivo, pero pues de todas formas lo traía para que miráramos cómo de cierta manera las cosas que hacemos no las hacemos como inventadas, sino que todo tiene su sustento. Entonces lo que mostramos con este estudio, o lo que miramos con esta revisión sistemática, es que se quería comparar qué digamos, las complicaciones que podían haber al comparar el uso del biolaringoscopio con la laringoscopia indirecta, especialmente en personas en condición de obesidad grado 2 o grado 3. Entonces se utilizaron 10 estudios, ensayos clínicos aleatorizados con un total de población de aproximadamente 955 y se dividieron un grupo, pues o se analizó un grupo para lo que era la estrategia de intubación con biolaringo y la otra con laringoscopia indirecta. Y lo que se quería mirar era la eficacia y la seguridad en cuanto al uso de estos dispositivos. Entonces miramos que digamos que para la eficacia se evaluó lo que era la intubación fallida, la falla en el primer intento de intubación, la visualización de la glotis y en cuanto a seguridad, se evaluó nuevamente hipoxemia y habían puesto ahí dolor de garganta, pues que eso no tuvo ningún resultado que mereciera la pena traer. Entonces, en cuanto a la intubación fallida, miramos que prácticamente todos los estudios favorecieron el biolaringoscopio y en cuanto a la hipoxemia, también todos favorecieron y tuvieron un efecto favorable para el uso del biolaringoscopio. Entonces, hasta aquí, entonces vamos con lo anterior. Entonces, utilizamos biolaringoscopio y dentro de las revisiones que más adelante vamos a ver, podríamos utilizar agentes de acción corta como la succinilcolina para prevenir pues, el riesgo de complicaciones en estos pacientes, que puede llegar a ser hasta un 20 veces mayor que en una persona con peso normal. Entonces, dentro de esto, hay una pregunta que, pues, de cierta manera quiero que la toquemos en la discusión y es qué modo ventilatorio podemos utilizar con estos pacientes. Y si bien no se encontró o no encontré, pues, ningún estudio que hablara de una eficacia, de una superioridad de un modo con respecto al otro, sí traje este subanálisis de un estudio grande que fue el estudio de Las Vegas, que fue un estudio que lo que quería hacer era mirar cómo se ventilaban en la vida real los pacientes. Esto era en escenario nuevamente en pacientes perioperatorios y qué complicaciones pulmonares postquirúrgicas podían tener sus pacientes. Lo que hicieron aquí con este subanálisis fue coger esa misma base de datos de este estudio y seleccionar a todos los pacientes que tuvieran IMC mayor a 30. Se seleccionaron 2012 pacientes y de estos se vio que el modo ventilatorio más común que utilizaban ellos para ventilar a sus pacientes era el modo controlado por volumen. Luego el modo controlado por presión y un 16%, casi igual que el controlado por presión, pero de otros modos ventilatorios. Entonces, si bien esto no muestra eficacia, no muestra superioridad ni compara pues un modo contra el otro, sí nos muestra pues que hay una tendencia a ventilar a sus pacientes por volumen control. Entonces, teniendo en cuenta esto y pues digamos que sin tener una luz acerca de qué modo utilizar, la siguiente pregunta es
¿con qué peso deberíamos calcular el volumen ideal de estos pacientes? Entonces, la respuesta es esta, y es que si tenemos un paciente en condición de normopeso, podemos utilizar el peso del paciente y no va a suceder nada. Vamos a calcular un volumen que va a tener, digamos que, una adecuada distribución y no va a tener una mayor repercusión mecánica en el pulmón. Pero si hiciéramos el ejercicio de calcular un volumen de un sujeto que está obeso, con, digamos que, un sujeto que pese 130 kilos, y calculáramos un volumen con ese peso, pues vamos a tener un volumen excesivo que ya por tener un pulmón en condiciones desfavorables más pequeños, pues ese volumen excesivo va a sobreextender esas áreas que están ventrales o esas áreas que están funcionales. Entonces, lo que se ha dicho pues es que con estos pacientes en condición de obesidad debemos calcular ese volumen por el peso predicho y para eso pues lo calculamos con la fórmula que está allá. Básicamente esa fórmula, como ustedes ven, se va a basar pues en el peso, pero se va a modificar por la talla del paciente y por el sexo. Entonces eso pues nos va a llevar a que se corrija ese volumen, ese volumen que vamos a calcular para nuestros pacientes. Y eso porque es importante tenerlo en cuenta y es porque esos pacientes van a tener un volumen al final de la aspiración que va a estar reducido. Al tener un volumen al final de la aspiración reducido, con un volumen que por alguna razón, si yo lo calculo con un peso real, lo divido por ese volumen de reserva o ese volumen que queda al final de la aspiración, vamos a tener un strain que va a ser mayor y pues más riesgo de lesionar ese pulmón. Y la pregunta ahora es la siguiente, y es, ¿esos pacientes es suficiente calcularles el volumen con el peso predicho? Y pues aquí, digamos que esto nos deja pensando porque aquí lo que hicieron estos investigadores fue mirar cómo en dos sujetos con medidas antropométricas similares, pero con IMCs diferentes, se calculaba el peso predicho para la persona que tenía normopeso. Se calculaba un peso predicho y se hacía una relación de ese volumen que se calculaba con el volumen al final de la aspiración y ese mismo volumen con la capacidad expiratoria y nos daba más o menos una proporción del 33 al 28%. Cuando se hacía el mismo ejercicio y se quería calcular con el peso predicho para una persona obesa, ese volumen iba a aumentar más, iba a ser más grande, digamos que podía ser casi igual que este que era 500, pero cuando se hacía la relación con ese volumen que queda al final de la respiración de estos pacientes, pues íbamos a tener proporciones que eran mucho más grandes y pues íbamos a tener cambios, digamos que relaciones un poco mayores. Entonces, por ejemplo, entonces aquí en este paciente que tenía peso normal, el peso predicho era 500. Y uno pensaría que por ser del mismo tamaño, ser hombre o ser mujer, para el experimento en el que estaba haciendo iba a ser casi igual. Y no, miren que cuando se despejaban pues todas estas fórmulas, el volumen para ese paciente ideal iba a ser entre 330 y 378. Entonces también pues eso nos deja como para pensar que no solamente pues por peso predicho vamos a estar seguros de que no le vamos a generar daño a nuestros pacientes. Entonces, aquí la pregunta de los pacientes con obesidad van a requerir una PIC más alta y van a requerir maneras de reclutamiento rutinarias. Entonces, para responder esta pregunta, traigo este es un ensayo, fisiológico que hizo el doctor Pelosi en el 97 y lo que hizo fue comparar sujetos en condición de obesidad, 8 sujetos en condición de obesidad con los sujetos normopeso. Y lo que se miraba aquí era que se afectaban todas las variables ventilatorias que ya hemos hablado, la capacidad residual funcional, aumentaba la presión intraabdominal, disminuía la elastancia del sistema respiratorio y lo que mirábamos era que cuando se graficaba todo el comportamiento de estas variables, era que cuando teníamos una curva volumen-presión, miramos que en el lado de acá está la curva de la persona normal, de peso normal. Cuando se graficaba esos mismos valores para el sujeto en obesidad, entonces comenzaba a aumentar, o sea, había un punto de inflexión, digamos que se achataba un poco el inicio de la curva, lo que nos reflejaba un aumento de presión que requeríamos un aumento de presión para esas unidades colapsadas. Y luego esta curva comienza a elevarse de una manera directamente proporcional, es decir, se hacía un trabajo adicional para poder abrir las unidades alveolares y luego aumentarlas. Entonces, pues necesitábamos tener una presión de base para evitar este fenómeno. Lo mismo ocurría con la elastancia y el volumen. Entonces, a volúmenes más pequeños o a volúmenes menores, pues la elastancia de los obesos en general, el sistema respiratorio en general, sin dividir pulmón o caja torácica disminuía. Y lo mismo pasaba con la resistencia. Entonces, cuando disminuíamos el volumen, la resistencia en nosotros disminuía comparada con los sujetos no obesos. Entonces, esto nos da una idea fisiológica y es que en estos pacientes sí o sí necesitamos presión, necesitamos volumen,
mantener un volumen de una capacidad residual funcional y una presión constante en la vía aérea, pues para evitar caer en esos extremos de esas curvas. Entonces, dentro de esto, pues traje este estudio, que también es un estudio que está en el escenario intraoperatorio, pues es lo que, digamos que es lo que más, y por eso es la salvedad que muchos estudios son de este escenario, pero que pues de cierta manera nos pueden orientar fisiológicamente. Y lo que ellos querían ver mira, si titular unas PICs altas con unas maniobras de reclutamiento en pacientes que estaban en ventilación, pues los iba a llevar a que tuvieran menos resultados, digamos que complicaciones posoperatorias pulmonares. Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente, y fue que se obtuvieron 1.976 pacientes, se dividieron y se llevó la mitad a un grupo que iba a llevarse iban a tener maniobras de reclutamiento, digamos que seriadas con un pic alto y otros que tuvieran un pic normal o bajo sin una maniobra de reclutamiento. Y lo que se pudo ver es que no hubo ninguna diferencia en hacer una cosa o la otra. Básicamente fue lo mismo, no hubo diferencia estadísticamente significativa, por lo que las maniobras de reclutamiento, sobre todo en estos pacientes, pues debemos tenerlas como individualizadas, pues para saber en qué paciente, digamos que va a ser benéfica y cuál no, y pues tener en cuenta unos criterios que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿por qué hacerlas en un paciente obeso? Fisiológicamente vimos que es plausible, entonces mantenemos una presión de apertura normal, vamos a tener disminución de la elastancia del sistema respiratorio, una disminución de las resistencias, vamos a mejorar ese volumen al final de la respiración, vamos a tener más volumen, vamos a evitar ese efecto pues que vimos previamente con las gráficas y pues de cierta manera vamos a mejorar la mecánica del paciente. Esto nos va a llevar a que pues mejore la oxigenación, por lo que vimos pues que evitamos el colapso, pero vamos a tener algunos efectos potenciales que van a ser deleterios para el paciente, sobre todo a nivel de la hemodinámica de este paciente y cuando pues, se nos va la mano también con todo lo que es la lesión asociada al aumento de volumen en los pulmones de esos pacientes y también pues consecuentemente el biotrauma generado por esto. Entonces, nos surge otra pregunta y es, ya con el tema de presiones, ¿ustedes creen que se puede aplicar los umbrales de presión que conocemos normalmente, por ejemplo, las presiones, la driving pressure, a esos pacientes igual que en una persona que tiene un peso normal? Entonces, vamos a responder esa pregunta. Y esto, pues este estudio trató de responder eso y lo que quiso fue hacer fue evaluar cómo se comportaba la driving pressure en pacientes cómo se comportaba la driving pressure en cuanto a predictor de mortalidad en pacientes obesos. Entonces, ¿qué fue lo que se pudo ver? Que dentro de este estudio no solamente tuvo pacientes obesos, sino que tuvo pacientes que estaban en condición de normopeso. En la población general se vio que la driving pressure sí estaba asociada a resultados de mortalidad de una forma estadísticamente significativa. En pacientes que no estaban en condición de obesidad, ya simplificándolos, este efecto pues se miraba igualmente y era concordante con el efecto que se generaba en la población general, pero cuando comparábamos esta driving pressure en sujetos con IMC mayor a 30, miramos que ahí sí no había ninguna diferencia, digamos que comparar digamos que guiarnos con la driving pressure como un predictor de mortalidad. Entonces, esto pues nos lleva a pensar de que pues de cierta manera debemos ir un poco más allá y no guiarnos solamente de este parámetro. Entonces, aquí la pregunta siguiente, mirando esto, es cómo, digamos, podemos evitar malinterpretar esas presiones en la vía aérea en un sujeto con obesidad. Y para responder esto, pues traigo este estudio que lo que hizo fue mirar cómo la presión pleural elevada, de cierta manera, generada pues por ese aumento de la presión intraabdominal, y a evitar la sobredistensión, ¿sí? Y evitando el colapso en pacientes con distrés respiratorio agudo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se cogieron en este estudio, que fue un estudio fisiológico, 19 pacientes en condición de obesidad, y lo que se hizo fue que se sometieron a dos fases. La primera fase fue una ventilación, digamos que estándar, como la que conocemos, que es basada pues en el ARSNE, y segundo, pues se fueron a una estrategia de reclutamiento pulmonar, donde se hacía una maniobra
que se aumentaba se hacía una maniobra de reclutamiento con una PIC decremental, se buscaba la PIC en la que mejor compliance tuviera el sistema respiratorio y luego se hacía una nueva maniobra de reclutamiento y se encontraba una PIC se volvía la PIC óptima que habíamos visto que tenía la mejor mecánica o digamos que la mejor compliance del sistema respiratorio. Durante esta segunda fase se hizo un seguimiento, una monitorización fisiológica con presión esofágica que digamos que este es el punto que nos lleva pues a pasar de una driving pressure allá a mirar las presiones transpulmonares a través del balón de presión esofágica y con ello lo que se hizo fue estimar la presión pleural, la presión transpulmonar y pues de cierta manera mirar qué físicamente me estaba distendiendo verdaderamente el pulmón. Asociado a esto, no solamente se hizo el uso de presión esofágica, también se hizo el uso de tomografía por impedancia y de otras herramientas de monitorización hemodinámica como la ecocardiografía. ¿Y qué se pudo ver en este estudio? Fue lo siguiente, y es que en los pacientes obesos con síndrome de dificultad respiratoria y en pacientes normopeso, ambos con síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué se pudo ver? Que la PIC como tal estuvo asociada o no estuvo tan asociada cuando se aumentaba la PIC o cuando se aumentaban los volúmenes, no tenían una asociación marcada en lo que era la sobredistensión pulmonar. Aquí no se alcanza a ver bien, pero créanme que es aquí dice sobredistensión. Y luego cuando se miraba que esa PIC comenzaba a disminuir acá, entonces, de cierta manera, en los sujetos normopeso, ustedes ven que el volumen tiende a ser como constante, es decir, no había cambios en el volumen, no había cambios en la cantidad de colapso pulmonar que había en estos pacientes, pero miren cómo se comporta la gráfica azul, que básicamente lo que nos muestra es una pendiente más marcada, es decir, ese efecto de disminuir la PIC asociado a una disminución, o perdón, a un aumento de las zonas colapsadas se ve mucho más marcada en el paciente obeso. ¿Listo? Y luego lo que se hizo fue mirar cómo digamos que esas diferentes fases que se utilizaban, tanto la ventilación tradicional por el arsen como la estrategia de reclutamiento pulmonar, cómo impactaba hemodinámicamente a estos pacientes. Lo que se miró es que por este gráfico, pues no había, digamos que, diferencia mayor en ellos. Entonces, pues básicamente no hubo pues, como un compromiso hemodinámico de estos pacientes, hablando principalmente de la función ventricular derecha. Y asimismo, miramos cómo, comparando las dos estrategias, eh, por un lado la estrategia estándar y por otro lado la estrategia de reclutamiento pulmonar, miramos cómo mejora o digamos que se optimiza más esa relación ventilación-perfusión en estos pacientes. Entonces, aquí, para resumirles esto, entonces miramos cómo en este estudio, el protocolo estándar, las medidas estándar, miramos cómo la oxigenación mejoró en la estrategia digamos que unos volúmenes un poco más altos por la estrategia de reclutamiento pulmonar. Miramos cómo disminuyó de una forma, digamos que mejor o digamos que mejoró o no hubo tanto colapso pulmonar en la estrategia de reclutamiento pulmonar y la compliance de digamos que de estos sistemas mejoró también de cierta manera comparado con la otra. Y hemodinámicamente miramos que pues no hubo ninguna alteración. Entonces, ¿cómo monitorizamos con base pues, en todos los estudios fisiológicos la ventilación de estos pacientes? Entonces vamos a tener estos tres, digamos que, caballos de batalla. El primero va a ser que nuestras presiones debemos saberlas interpretar. Entonces, vamos a tener presiones en la vía aérea que puede ser que una aparentemente sea mayor que la otra, pero vamos a ver que, digamos que aplicando la fórmula de presión transpulmonar, vamos a ver de que en sujetos obesos, por aumento de la elastancia de la pared pulmonar, pues va a estar marcada. Entonces, debemos de mirar siempre esa presión transpulmonar para poder, digamos que, diferenciar a dónde se está yendo esa presión, a qué trabajo, digamos que ese trabajo respiratorio, a dónde se está yendo, si lo estoy mandando hacia el pulmón o si lo estoy mandando hacia hacia el aumento de la estancia de la pared torácica, pues asociado a lo que vimos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para esto utilizamos el balón esofágico y dentro de esto
pues vamos a tener una meta de presión transpulmonar al final de la aspiración de 0 o un poco mayor y una presión transpulmonar al final de la aspiración menor a 20. ¿Listo? Esto va a tener pues de cierta manera sus limitantes y es que pues técnicamente hacerlo no es tan fácil. Segundo, pues que como ya hemos visto el balón de presión esofágica pues no va a ser, no va a dar una medida global como tal de la presión pleural, sino una medida regional, ¿sí? Y segundo, que tenemos dos formas de poder, digamos que calcular o mirar, hacer esos cálculos y una es hacerla de una forma directa, que es como está aquí, que es la presión transpulmonar va a ser igual a la presión de la vía aérea menos la presión pleural, o hacerlo a través del método de las estancias. Y pues ustedes dirán, el método de la estancia va a ser mejor en las regiones ventrales y este va a ser mejor en las regiones dorsales. Pero lo que se ha visto es que en estos sujetos, para poder aplicar el método de la estancia, se tiene que tener una premisa de que el sistema va a estar en una presión que va a estar igualada al ambiente y que va a ser cero. Como la presión intraabdominal va a ser un poco mayor, vamos a tener una presión en la vía aérea que no va a ser cero. Por lo tanto, el método de la estancia se ha visto que de cierta manera puede sobreestimar este estrés en estos pacientes. Y por otro lado, tenemos pues la tomografía por impedancia que pues ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Entonces, dentro de esto, pues quedamos con, digamos que con varias dudas y en realidad cuando yo hice la charla, quedo con varias dudas, pues que de todas formas me parece que hay muchos estudios que son extrapolados de escenarios que no son propios de nosotros, pero pues que de cierta manera nos orientan. Entonces, pues eso lo tocaremos ahora, digamos que en la discusión. Ahora, ya yéndonos pues como tal hacia las terapias ayudantes, vamos a hablar propiamente pues de lo que es el prono, vamos a hablar de la relajación neuromuscular en esos pacientes y que creo que es algo que nos llama la atención a muchos acá. Entonces, en cuanto al prono, pues traje este estudio. Este estudio fue un estudio retrospectivo observacional que se hizo fue en un único centro, fue en Montpellier, Francia, y lo que hizo fue que tomó pacientes en condición de obesidad y los dividió. Entonces, un grupo pues para pronarse y otro grupo para no realizar pronación. ¿Qué se hizo con esto? Pues se evaluó las complicaciones asociadas a pronar a estos pacientes y también se evaluó cómo respondían ellos a la pronación. En este estudio colocaban una variable que era respondedores fuertes, que era básicamente que el paciente después de pronar mejorara un 40% su PAFI en las 2 horas después de haber sido pronado. ¿Y que se pudo evidenciar con esto, con estos pacientes? Entonces, me excuso aquí, eran pacientes obesos comparados con no obesos en pronación. Entonces, ¿qué fue lo que se pudo evidenciar? Y este es el resultado más importante, fue que en pacientes obesos, cuando se aplicaba la pronación, miren ustedes cómo mejoraba lo que eran los parámetros de oxigenación. Entonces, partíamos de PAFIs un poco más bajas, pero miren cómo las pendientes de estos resultados, cuando se llevaba a pronación, mejoraban considerablemente en los pacientes obesos. Entonces, de cierta manera podemos decir o inferir que estos pacientes inclusive se van a beneficiar más que un paciente normopeso para mejorar y reclutar todas esas zonas colapsadas que puedan llegar a tener en cierto momento esos pacientes en contexto de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y no solo eso, a pesar de que pues, es un estudio observacional y pues teniendo en cuenta todas las limitaciones que implican estos estudios, lo que se pudo ver es que tenían, comparados con las personas no obesas, una mejor o una mayor sobrevida a estos pacientes. Entonces, pues esto nos hace pensar de que esta es una estrategia que vale la pena implementar en un paciente obeso. Y este fue el protocolo que utilizaron. Básicamente se dividía en 6 pasos. Entonces, primero era una preparación, verificar que el paciente tuviera pues en adecuada posición todo lo que eran sus dispositivos de invasión, tubos y demás, monitorización. Y luego se hacía un giro de cúbito lateral hacia el lado de una persona con otras dos acá. Y posteriormente se hacía ya el giro completo. Después de hacer el giro completo se llevaba un posicionamiento que era evitar digamos que ese efecto compresivo en las zonas blandas
y se llevaba a algo muy importante en esos pacientes y es, digamos que el colocar el abdomen en una posición de levitación, por decirlo así. Y es que colocaban una almohada en el tórax y otra en la pelvis para que quedara el abdomen de cierta manera flotando y eso evitara que el abdomen se comprimiera con la cama y esto aumentara de cierta manera pues más la presión intraabdominal, que es pues también una de las estrategias que utilizamos no solamente aquí, sino en sujetos que tengan, que requiramos la pronación en condición de hipertensión abdominal. Y luego esto pues se hacía la verificación y los cuidados del prono como tal. Bueno, entonces eso en cuanto al prono. En cuanto a los relajantes neuromusculares, pues tenemos dos escenarios. Uno es el que utilizamos como tal en una única dosis en bolo y el otro es en infusión continua. En cuanto a la única dosis en bolo, lo que encontré en una revisión sistemática es que depende del tipo de relajante que usted quiera usar. No hay como tal, se recomiendan en algunos lados los relajantes despolarizantes, pero pues aquí dicen que pues se puede utilizar cualquiera de los dos, pero hay que tener, digamos que unas consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos medicamentos, y es que cuando usted utiliza la succinilcolina, tiene que ajustar esta dosis de la succi a lo que es el peso real del paciente. Y en relajantes despolarizantes se ajusta al peso magro. La explicación de esto es algo muy, muy curioso y es que digamos que en condiciones de obesidad como tal, pues la succinilcolina va a ser metabolizada de una forma casi que directamente proporcional al aumento del peso corporal bruto o en general. En cambio, los relajantes no despolarizantes, estos sí van a tener, digamos que un grado mayor van a ser más hidrosolubles, no van a tener un volumen de distribución marcado, por lo que pues su sitio de acción digamos que su target va a ser un poco más reducido, no va a ser tan marcadamente grande como el de la SUXI, entonces vamos a tener que utilizar el dosis magro en estos pacientes. Siempre pues individualizar las dosis de de estos relajantes y monitorizarlas, ya sea con respuesta clínica o con un tren de 4. Y cuando vamos a mirar estas infusiones prolongadas, que es la que más nos interesa, se realizó pues un estudio de corte retrospectiva multicéntrica en donde se quería evaluar si había algún resultado diferente en cuanto a la oxigenación en llevar un paciente con infusión prolongada con el peso real versus de llevarlo con el peso ajustado con el peso magro. ¿Y qué fue lo que se pudo ver? Que tanto en el brazo de las personas que fueron llevadas a una infusión con el peso real versus las personas que no, que se les ajustó el peso, pues no hubo ninguna diferencia en cuanto a los desenlaces en oxigenación. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que no hay ninguna diferencia en cuanto a que usted tenga mejores resultados en la oxigenación de estos pacientes, pero sí hay algo importante y es que va a exponer a una menor cantidad de medicamento a estos pacientes. Entonces, vale la pena, pues sí o sí ajustar las dosis de estos pacientes, de estos relajantes en esta población. Y en ECMO, pues clásicamente la mayoría de contraindicaciones relativas para el uso del ECMO, pues ha sido la obesidad por varias causas, dentro de esto pues las dificultades técnicas en cuanto a la canulación de esos pacientes. Y esto pues llevó a que se hiciera este estudio que fue el ECMO Obesity Study, que lo que hizo fue evaluar digamos que 790 pacientes para mirar en cuanto a desenlace primario mortalidad en pacientes que eran llevados pues a ECMO. Entonces, lo que se pudo ver es que como tal en pacientes digamos que eh, en cuanto a mortalidad, cuando se hacía el análisis digamos que por variables de este estudio, lo que era la obesidad, lo que era, digamos que el haber utilizado un pic previo, estrategias digamos que de reclutamiento de pic y un pic previo considerable antes del ECMO y haber tenido un mejor estado ácido-base, que son esas tres líneas azules, se asociaban con mejores resultados que con personas, pues, digamos que no tuvieran esas condiciones. Asimismo, digamos que aumentaba, digamos que el riesgo de desenlaces no favorables en personas que tuvieran mayor edad
en personas que hubieran utilizado la estrategia de óxido nitroso y en personas que tuvieran requerimiento de diálisis previo a la terapia de ECMO. Entonces, cuando se llevaba esto pues a las curvas de Kaplan-Meier, se mira que en la curva roja los sujetos con obesidad se benefician un poco más comparado con esos pacientes que no tenían obesidad en cuanto al uso del ECMO. Y bueno, entonces ya finalizando esta parte, se preguntarán cuál es la mejor estrategia para llevar a un win en estos pacientes y dentro de esto, pues cuál es una prueba de ventilación espontánea adecuada para poder tener seguridad de que este paciente no me va a fracasar a la extubación. Entonces, esto pues fue traído, esto es digamos que un estudio fisiológico que lo que hizo fue evaluar. Andresita, lo silenciaste. Diferentes estrategias de respiración espontánea se comparaban y se calculaba lo que era el trabajo respiratorio que generaba cada una de ellas. Entonces, lo que quiero que vean ustedes aquí es como la prueba tuvo entero. La prueba de presión soporte en cero, con pic de cero, se asociaba con un trabajo respiratorio muy similar al trabajo respiratorio que tenían estos pacientes 20 minutos después de haber sido detectados de la ventilación mecánica. Mientras que estas otras estrategias que tenían presión soporte en 7 y en 7, o diferentes valores que llevaban a que de cierta manera el pulmón se descargara en ellas, pues tenían un trabajo respiratorio menor comparado con esas pruebas y menor comparado con el verdadero trabajo respiratorio que este paciente iba a hacer después. Entonces, de ahí, pues, pensar de que estos pacientes, pues, debemos evaluarlos con algunas de estas pruebas para tener, digamos que de cierta manera, una seguridad de que el paciente no va a ser fracaso ventilatorio. Y dentro de esto, pues, pensamos que viendo todo esto, no creo que sea, o no, digamos que uno pensará que no es adecuado destetar a estos pacientes de la ventilación mecánica y dejarlos así. Entonces, para responder esto, pues está este último estudio, ya está el último estudio que traigo esta parte, donde se evalúa, sí, porque que son varios, pero ya, ahí acá. Dentro de esto, lo que se quiso hacer fue mirar cómo la ventilación mecánica no invasiva, asociado con alternancias de cánula de alto flujo versus estrategias de oxigenación que no tuvieran presión positiva, como la cánula de alto flujo o otros tipos de estrategias de oxigenación, nos disminuían digamos que el fracaso al tratamiento, el fracaso a que el paciente, el fracaso a digamos que a la extubación, es decir, de que nuestro paciente requiriera una nueva intubación, de que requiriera, digamos que un cambio abrupto en el tratamiento, y miramos de que utilizar la ventilación mecánica no invasiva en las primeras 13 horas posterior o inmediatamente a la extubación de un paciente obeso mejora ese desenlace. Entonces aquí miramos cómo en la gráfica azul, en la gráfica azul y en la gráfica roja miramos cómo se dividen ese desenlace. Entonces, el grupo de ventilación mecánica no invasiva, miren cómo en la gráfica se asocia a una menor incidencia de ese desenlace en la población general. Esto nos lleva a pensar de que apenas inmediatamente tengamos la extubación de estos pacientes, pues tenemos que llevarlos a una estrategia de ventilación mecánica no invasiva para evitar pues el riesgo de que ese paciente tengamos que reintubarlo nuevamente o hacer algún cambio en la terapia de una manera que impacte significativamente la salud de nuestros pacientes. Y rápidamente, esto es para mostrarles que pues no solamente digamos que la obesidad nos va a generar aumento de la presión intraabdominal, y esto lo traigo pues para que conozcamos, esta es la clasificación de... Pasó. Bueno, entonces, básicamente lo que traía ahí en la charla era para mostrarles
¿cuál era la clasificación de el aumento de la presión intraabdominal? ¿Sí? ¿Cómo se definía síndrome compartimental abdominal? Que esa es una PIA por encima de 20 milímetros de mercurio la presión intraabdominal. Ahí les había dejado un link de cómo se calculaba la presión intraabdominal en estos pacientes. Y Pero no fui yo. bueno, conclusiones. Listo. Es que quería mostrarles ese algoritmo que ya es el último, profe. Pero bueno, listo. Entonces, con las conclusiones, básicamente es que bueno, para cerrar esa parte de hipertensión abdominal, es que no solamente en obesos, sino en pacientes obesos, en condición de cirugía abdominal, en sepsis, pacientes que han tenido una resucitación con líquidos bastante agresiva o que están teniendo de cierta manera una alteración en la mecánica ventilatoria que no me explico por qué asociada a disfunción orgánica, debo pensar en un aumento de la presión intraabdominal. Debo de medir la presión intraabdominal en primera instancia y luego con esa presión intraabdominal debo hacer un ajuste de la presión plató que va a ser una fórmula que es la presión plató menos 7 multiplicado por el 70% de esa presión intraabdominal. Y si sigo con dudas de esa mecánica alterada, pues lo que debo hacer es que debo hacer un balón esofágico para ya discernir cómo se están dividiendo esas presiones en la vía respiratoria, hacer ajustes ventilatorios, entonces con todo lo que ya hemos visto y de cierta manera utilizar otras medidas para reducir esa presión intraabdominal en caso de que la tenga, como lo es llevar al paciente a un balance hídrico negativo, al drenaje de lo que tenga que le aumente la presión intraabdominal, si es ascitis, llevar las estrategias de neurorelajación, seroanalgesia y descompresión quirúrgica, pues finalmente si es necesario. Entonces, dentro de las conclusiones es que el paciente obeso va a tener un pulmón que no va a crecer de forma proporcional a cómo crece su tejido adiposo, es decir, vamos a tener un paciente con un pulmón pequeño, con una capacidad residual funcional disminuida. Esto va a llevar a que pues, se presenten todos estos fenómenos que debemos anticiparnos de una forma, digamos que bastante diligente para las posibles complicaciones. Entonces debemos de tener en cuenta todas las salvedades y digamos que detalles que dijimos en la presentación y tener en cuenta el peso corporal predicho para calcular el volumen de estos pacientes que miramos que de cierta manera fisiológicamente puede llegar inclusive a ser un poco más alto de lo que necesita y lo que son maniobras de reclutamiento y estrategias de PIC pues deben ser aplicadas de forma individualizada, siempre mirando pues el grado de reclutabilidad de sus pacientes y la tolerancia hemodinámica es las mismas y que cuando vamos a hacer la estudiación de estos pacientes, pues sí o sí, que creo que es uno de los estudios que más fuerza tenía de los que traje, fue que la ventilación mecánica no invasiva debe ser per se en estos pacientes cuando tengamos el proceso de estudiación para evitar desenlaces desfavorables. Muy bien, Andrés. Salvo pues las cuestiones de tiempo, Sí. creo que hizo una muy buena revisión, bastante completa. Tocó la mayor parte de los aspectos de la ventilación, pues, tanto en obesos como también en hipertensión abdominal. Las recomendaciones de siempre, de pronto como para tratar de mejorar siempre esa parte de la forma de presentación. Uno de pronto